Ser en el ensueño, por Florinda Donner. Capítulo 15. La incertidumbre se apoderó de mí a poco de cruzar la frontera en Mexicali. Mi justificación para ir a México con Isidoro Baltasar, que en un principio se me antojaba brillante, ahora solo parecía una pálida excusa para forzarlo a llevarme. Ya abrigaba dudas acerca de si podría leer teorías sociológicas en casa de las hechiceras, tal como dije que haría. Sabía que allí me dedicaría a hacer exactamente lo mismo que en todas las ocasiones anteriores: dormir mucho, ensoñar en sueños extraños, e intentar desesperadamente descifrar lo que la gente de ese mundo pretendía que yo hiciese. ¿Algún remordimiento?, preguntó Isidoro Baltasar, sorprendiendo y haciéndome saltar. Me miraba de soslayo y probablemente me había estado observando por un largo rato. Por supuesto que no, respondí de manera apresurada, dudando de si se refería a mi estado general o a mi silencio. Murmuré algunas tonterías acerca del calor, para luego dedicarme a mirar por la ventanilla. No volví a abrir la boca, mayormente porque sentía miedo y me encontraba triste, y porque la ansiedad me erizaba la piel cual si un enjambre de hormigas me estuviese caminando. Isidoro Baltasar, por su parte, se encontraba de muy buen talante. Cantó y contó chistes tontos, recitó poemas en inglés, castellano y portugués, pero ni eso ni sus jugosos comentarios acerca de personas que ambos conocíamos en la universidad lograron disipar mi melancolía. El hecho de no constituir yo un público apreciativo no influyó en él, y ni siquiera mis gritos exigiendo que me dejase en paz lograron aplacar su euforia. Si alguien nos estuviese observando, creería que llevamos años de casados, comentó en medio de sus carcajadas, mientras yo pensaba que si fuesen hechiceros quienes nos observaban, dirían que algo no andaba bien. Sabrían que Isidoro Baltasar y yo no estábamos en plan de igualdad. Yo soy precisa y terminante respecto de mis actos y decisiones, mientras que para él, actos y decisiones son cosas fluidas, sea cual fuere su resultado, y su finalidad está medida por la plena responsabilidad que asume por ellos, ya sean triviales o de significación. Viajamos con rumbo sur y no nos distrajimos en inútiles meandros como solíamos hacer para llegar a la casa de las hechiceras. Cuando dejamos atrás Guaymas, nunca habíamos estado tan al sur, le pregunté a dónde me llevaba. Respondió como al acaso: «Estamos siguiendo el camino largo, no te preocupes». La misma respuesta me dio cuando repetí mi pregunta mientras cenábamos en Navojoa. Cerca de medianoche, Isidoro Baltasar abandonó la carretera internacional para internarse en un estrecho camino de tierra, cuyos hoyos y piedras hicieron que la camioneta se bambolease y rechinara su carrocería. A nuestras espaldas, la carretera principal, visible unos instantes gracias al débil reflejo de las luces traseras, desapareció tragada por los arbustos que la flanqueaban. Luego de un larguísimo e incómodo viaje, hicimos un repentino alto e Isidoro Baltasar apagó los faros. «¿Dónde estamos?», pregunté mirando en torno sin distinguir nada. Luego mis ojos se habituaron a la oscuridad y vi pequeños puntos blancos frente a nosotros y a corta distancia. Parecían pequeñas estrellas caídas del cielo. La exuberante fragancia de las matas de jazmín que trepaban al techo y caían sobre la ramada se había borrado a tal punto de mi mente que cuando la reconocí sentí como si hubiese inhalado ese aire perfumado solo en un sueño anterior. Comencé a reír, pues todo me brindaba una casi infantil alegría. Estábamos en casa de Esperanza.
Es aquí donde vine por primera vez con Delia Flores, me dije a mí misma, y de inmediato busqué la mano de Isidoro Baltasar, a quien pregunté, dominada por la ansiedad. Pero, ¿cómo puede ser posible? Su respuesta revelaba un estado de confusión y agitación, y su mano, siempre cálida, estaba fría. ¿Qué? Esta casa estaba en las afueras de Ciudad Obregón, más de 100 millas al norte, grité. Yo misma conduje mi auto hasta aquí y nunca abandoné el camino asfaltado. Miré en torno y recordé que también había viajado desde allí hasta Tucson y jamás había estado cerca de Navojoa en mi vida. Isidoro Baltasar guardó silencio durante unos minutos. Parecía estar buscando una respuesta. Yo sabía que ninguna me resultaría satisfactoria. Encogiéndose de hombros, se volvió hacia mí, y con una energía semejante a la del nahual Mariano Aureliano, opinó que sin duda alguna yo ensoñaba despierta cuando, junto con Delia, dejamos Hermosillo rumbo a la casa de la curandera. Sugiero que lo dejes así, fue su consejo. Sé por experiencia personal cómo puede llegar a confundirse la mente cuando busca explicar lo inexplicable. Yo estaba a punto de protestar cuando él me atajó señalando una luz que se aproximaba, y sonrió como si supiese de antemano a quién pertenecía la enorme sombra que se acercaba bamboleándose. «¡Es el cuidador!», murmuré sorprendida, y cuando lo tuve ante mí le rodeé el cuello con los brazos y lo besé en ambas mejillas. «No esperaba encontrarte aquí». Sonrió avergonzado sin responder. Abrazó a Isidoro Baltasar, palmeándole repetidas veces las espaldas como lo hacen los hombres latinos al saludarse, murmurando algo que, pese a mis esfuerzos, no logré entender. Luego nos condujo hacia la casa. Encontramos la imponente puerta principal cerrada, como asimismo las ventanas enrejadas. Ninguna luz, ningún sonido escapaba de las gruesas paredes. Rodeamos la casa hasta alcanzar el patio trasero, cercado por una alta verja, y la puerta que conducía a un cuarto rectangular, el mismo al cual me había llevado Delia Flores, tan espartanamente amoblado como entonces. Cama estrecha, mesa y varias sillas. Me tranquilizó reconocer sus 4 puertas. El cuidador colocó la lámpara sobre la mesa y me invitó a tomar asiento. Volviéndose hacia Isidoro Baltasar, le rodeó los hombros con su brazo y lo condujo al oscuro corredor. La repentina partida me aturdió, pero antes de que lograse reponerme de la sorpresa, el cuidador reapareció, trayendo una manta, una almohada, una linterna y una vacinilla. «Prefiero usar el retrete», anuncié. Se encogió de hombros y empujó la vacinilla bajo la cama. «Por si la necesitas durante la noche». Y con esa pícara mirada que yo bien conocía, agregó que afuera montaba guardia el perrazo negro de Esperanza. «No le gusta que gente desconocida ande por allí de noche». Y como por encargo se oyó un fuerte ladrido. «No soy una desconocida, conozco al perro», retruqué, a lo que el cuidador a su vez respondió con otra pregunta. «¿El perro te conoce a ti?» Le obsequié una de mis peores miradas, y el cuidador, emitiendo un suspiro, recogió la lámpara y se dirigió hacia la puerta. «No te lleves la luz», ordené bloqueando su paso. Intenté una sonrisa, pero los labios se quedaron pegados a mis dientes. Finalmente pude preguntar: «¿Dónde están todos? ¿Dónde están Esperanza y Florinda?» «En este momento soy el único que se encuentra aquí». «¿Dónde está Isidoro Baltasar?», insistí alarmadísima. «Prometió llevarme a casa de las hechiceras. Tengo que trabajar en un ensayo». Y confundida en cuanto a mis pensamientos y mis palabras, y al borde de las lágrimas,
Le revelé mis razones para acompañar a Isidoro Baltasar en su viaje a México y lo importante que era para mí terminar mi trabajo. El cuidador palmeó mi espalda e hizo ruidos semejantes a los empleados para calmar a un niño. Isidoro Baltasar está durmiendo. Tú sabes cómo es. En cuanto su cabeza toca la almohada, él está roncando. Y agregó: Dejaré mi puerta abierta por si me necesitas, por si tienes pesadillas o algo parecido. Llámame y vendré de inmediato. Y antes de que yo pudiese decirle que desde mi llegada a Sonora las pesadillas eran cosa del pasado, lo tragó la oscuridad del corredor. La lámpara de aceite sobre la mesa comenzó a chisporrotear y luego se apagó, dejando la habitación a oscuras. Me acosté totalmente vestida y cerré los ojos. Todo quedó en silencio, salvo un respirar suave y entrecortado que venía de muy lejos. Y debido a ese ruido y a la dureza de mi cama, pronto abandoné todo intento de dormir. Linterna en mano me arrastré en silencio por el corredor, esperando encontrar al cuidador o a Isidoro Baltasar. Con toques suaves llamé a cada una de las puertas. Nadie respondió. Silencio absoluto en cada una de las habitaciones. Esa misma quietud casi opresiva dominaba el resto de la casa, y hasta cesaron los susurros y gorjeos del exterior. Tal como sospechaba, había quedado otra vez sola, pero en lugar de preocuparme por ello, decidí inspeccionar los diferentes cuartos. Eran 8 los dormitorios del mismo tamaño y disposición, rectangulares y tirando a pequeños, y amoblados solo con una cama y una mesa de noche. Las paredes y las 2 ventanas de las cuales disponía cada cuarto estaban pintadas de blanco, y las baldosas del piso ostentaban un intrincado diseño. Abrí las puertas corredizas del armario empujando con suavidad su parte inferior izquierda con el pie, sabiendo, vaya a saber cómo, que un toque o una suave patada en ese lugar liberaba un mecanismo que abría las puertas. Moví unas cobijas apiladas sobre el piso de uno de ellos, y descubrí una pequeña puerta secreta. Liberé el cerrojo que simulaba ser un conmutador de luz, y ya más allá de toda posibilidad de sorpresa, acepté la existencia de la puerta secreta, conocimiento por supuesto inadmisible a mi conciencia. Abrí la pequeña puerta, me deslicé a través de la estrecha abertura y me encontré en el armario de la habitación contigua, y sin maravillarme por ello, descubrí que escurriéndome por esos pasadizos secretos, podía ir de una a otra de las 8 habitaciones. Maldije cuando se apagó la linterna, y en la esperanza de reavivar las baterías, las extraje y luego las repuse. Inútil trabajo, estaban agotadas. La oscuridad de esos cuartos era tan intensa que no alcanzaba a ver mis propias manos, y entonces a tientas traté de volver sobre mis pasos en procura del corredor. El esfuerzo fue tal que acabé temblando y boqueando. Recostada contra una pared, permanecí largo rato tratando de decidir la dirección en que quedaba mi cuarto. Desde lejos llegaban fragmentos de voces, y al no poder precisar si provenían del interior de la casa o del exterior, seguí el sonido hasta llegar al patio que recordaba vivamente como algo verde y casi tropical, pleno de helechos y tupido follaje, y perfumado por la fragancia de jazmines y madreselvas. Apenas había ensayado unos pasos cuando vi la enorme silueta de un perro recortada contra la pared. Luego vinieron un gruñido y la luz quemante de sus ojos para hacer que un escalofrío recorriese mi columna vertebral. En lugar de sucumbir al temor, o tal vez a causa de él, sentí que acontecía algo muy extraño. Era como si siempre hubiese estado plegada como un abanico japonés o un figurín de cartulina y de pronto me abriese. La sensación física resultó casi dolorosa. El perro me observó confuso.
Comenzó a llorar como un cachorro, movió las orejas y se acurrucó en el piso. Yo, tiesa en mi lugar. No sentía miedo, simplemente no podía moverme. Luego, como si fuese lo más natural del mundo, me volví a plegar. Le di la espalda al perro y me retiré. Esta vez no tuve dificultad en hallar mi habitación. Desperté con un dolor de cabeza y la sensación de no haber dormido en absoluto. Sensación que como insomne conocía muy bien. Sentía los músculos de mi cuerpo como desconectados. Lancé un gemido y sentí abrirse la puerta de la habitación y mi rostro inundado por la luz. Intenté invertir mi posición sin caerme de la cama. «¡Buenos días!», exclamó Esperanza ingresando con frufru de faldas y enaguas. «O mejor dicho, buenas tardes», se corrigió señalando el sol visible a través de la puerta abierta. Desbordaba de alegría, y una fuerza deliciosa dominaba su voz al decirme que fue ella quien rescató mis libros y papeles de la camioneta antes de que Isidoro Baltasar partiese con el viejo nahual. Me incorporé abruptamente, despierta del todo. ¿Por qué no vino a saludarme el nahual Mariano Aureliano? ¿Y por qué Isidoro Baltasar no me avisó de su partida? Y agregué que ahora no podría terminar mi trabajo e ingresar en un curso superior. Esperanza me observó con una expresión de curiosidad y comentó que si escribir mi ensayo era un acto tan mercenario, nunca llegaría a completarlo. Y antes de que yo pudiese decirle que personalmente no me interesaba si nunca completaba mis estudios, agregó: «Tú no escribes ese trabajo para ingresar en ese curso superior, sino porque te encanta hacerlo, porque no hay nada que en este momento preferirías hacer». «Hay muchas cosas que preferiría hacer». «¿Cómo qué?», me desafió. Lo pensé, pero no pude esgrimir nada específico. Debía admitir, si bien solo a mí misma, que nunca un trabajo de este tipo me había brindado tanto placer. Por una vez en la vida había comenzado con las lecturas y las investigaciones a comienzos del año lectivo en lugar de esperar, como solía hacer, a que faltasen apenas unos días para la entrega del trabajo. Pero fue saber que representaba mi pasaje al curso de posgrado y se arruinó el placer. Esperanza, como siempre confidente de mis pensamientos, opinó que yo debería olvidarme del curso de posgrado y solo pensar en hacer un buen trabajo. Una vez que formes parte del mundo de los brujos y comiences a entender la naturaleza de los ensueños, ya estarás camino de entender lo que es la hechicería. Además, ese entendimiento te liberará. La miré intrigada. No lograba entender lo que quería decirme. Te libera de desear algo. Y Esperanza enunció la frase con mucho cuidado, como si yo fuese sorda. Luego agregó: codicia es tu segundo nombre, pese a que tú no necesitas ni deseas nada. Y su voz se esfumó al dedicarse a poner en orden mis libros, papeles y pilas de tarjetas sobre la mesa. Lucía radiante cuando se volvió para mostrarme varios lápices. «Los afilé con una hoja de afeitar», dijo. «Y lo haré cada vez que se gasten las puntas». Colocó los lápices junto a uno de mis anotadores, y luego abrió grandes los brazos como para abarcar la totalidad del cuarto y dijo: «Este es un lugar maravilloso para trabajar. Aquí nadie te molestará». «Estoy segura de ello», concordé, y al observar que estaba a punto de retirarse, le pregunté dónde había dormido Isidoro Baltasar la noche anterior. «En su petate. ¿En dónde más?», repuso, y entre risas recogió sus faldas y enaguas y salió al patio. La seguí con la mirada hasta verla desaparecer tras el arco de piedra. Quedé con los ojos doloridos a causa de la intensa luz.
Momentos después, hubo un fuerte llamado sobre una de las puertas que se abrían al corredor. ¿Estás decente?, preguntó el cuidador empujando la puerta antes de que yo tuviese la oportunidad de decir que sí lo estaba. Alimento para tu cerebro, anunció colocando una bandeja de bambú sobre la mesa. Me sirvió un tazón de caldo y luego recomendó comer la ñachaca sonorense hecha por él. Esa mezcla de huevos revueltos, carne picada, cebolla y chiles calientes resultó deliciosa. Cuando termines, te llevaré al cine. ¿Cuando termine de comer?, pregunté excitada, metiendo una tortilla entera en mi boca. Cuando termines con tu trabajo, aclaró. Al terminar la comida, el cuidador opinó que yo debería hacerme amiga del perro. Si no lo haces, no podrás salir de la casa, ni siquiera para ir al retrete. Estaba a punto de confesarle que ya me había encontrado con el perro y que había visitado el retrete la noche anterior, cuando un ligero gesto de su mentón me invitó a acompañarlo al patio. El enorme perro yacía a la sombra de un alto cerco de cañas. Hacia él fue el cuidador para arrodillarse a su lado y rascarlo tras las orejas y susurrarle algo. Abruptamente el cuidador se puso de pie. Sorprendida, yo di un paso y caí sobre mis posaderas. El perro lanzó un quejido y el cuidador con un salto increíble pasó al otro lado del cerco. Yo me incorporé dispuesta a correr, pero el perro estiró sus patas delanteras y las colocó sobre mis pies, haciéndome sentir la presión de sus garras. Me miró y abrió la boca en un monumental bostezo, revelando sus negras encías y lengua de igual color. Eso es señal de un muy buen pedigrí. Me sorprendió esa voz a mis espaldas y me volví hacia ella. Al hacerlo, perdí de nuevo el equilibrio y caí sobre el animal. Permanecí quieta, sin animarme a intentar un movimiento, y luego aparté mi cabeza. Los ojos color de ámbar del perro estaban fijos en mí y mostró sus dientes, pero no para gruñir, sino para brindarme una amistosa sonrisa canina. Ahora son amigos, dijo el cuidador ayudándome a incorporarme. Y es hora de que comiences a trabajar. Los 3 días siguientes fueron enteramente dominados por el deseo de terminar con mi tarea. Trabajé largas horas sin notar el paso del tiempo, pero no debido a la concentración en mi trabajo, sino al hecho de que el tiempo parecía haberse transformado en una cuestión de espacio. Comencé a considerar el tiempo como interludios entre mis visiones de esperanza. Todos los días alrededor del mediodía, mientras yo desayunaba lo que ella me había dejado en la cocina, Esperanza hacía su aparición. Sin ruido, parecía emerger del permanente humo azulado que impregnaba la cocina, e invariablemente peinaba mis cabellos con un tosco peine de madera sin pronunciar una palabra. Yo tampoco. La veía de nuevo en horas de la tarde. Tan silenciosa como cuando aparecía en la cocina, se materializaba en el patio para sentarse en su mecedora bajo un arco de piedra. Durante sus horas de visita se perdía en el espacio, cual si sus ojos trascendiesen los límites de la visión humana. Pero fuera de un movimiento de cabeza o una sonrisa, nada pasaba entre nosotros. Sin embargo, me sentía protegida por su silencio. Se diría que el perro obedecía órdenes del cuidador, pues jamás se separaba de mí. Me seguía de día y de noche, incluso hasta el retrete. Yo aguardaba impaciente nuestros paseos hechos al caer la tarde, cuando ambos atravesábamos a la carrera los campos en procura de una fila de árboles que dividía los lotes del terreno. Allí buscábamos la sombra y permanecíamos horas mirando el vacío tal cual hacía Esperanza. A veces daba la impresión de que con solo estirar la mano se podían tocar las montañas distantes. Escuchaba el rumor de la brisa entre las hojas, aguardando el momento en que la luz amarilla del sol poniente convertía esas hojas en oro,
hojas que luego se tornaban azules y finalmente negras. Llegado este momento, el perro y yo corríamos de regreso a la casa para eludir la débil voz del viento que decía de la soledad de estas tierras áridas. Al cuarto día desperté sobresaltada. Alguien gritaba. «Es hora de levantarse, perezosa». Era la voz del cuidador. «¿Por qué no entras?», pregunté. «¿Dónde has estado todo este tiempo?». No recibí respuesta. Permanecí sentada en la cama, envuelta en una cobija, demasiado tensa y adormecida como para salir al patio y averiguar por qué se escondía el cuidador. Después, cuando me decidí a dejar la cama, encontré el patio vacío, y en un esfuerzo por desterrar mi somnolencia, me arrojé balde tras balde de agua fría en la cabeza. En la mañana varió mi desayuno. Esperanza no apareció, y recién al sentarme a trabajar, noté la desaparición del perro. Con escaso ánimo encaré mi tarea. Tenía poca energía y aún menos deseos de trabajar, y el resultado fue que permanecí horas sentada, contemplando las lejanas montañas a través de la puerta abierta. El silencio transparente de la tarde era quebrado de tanto en tanto por el cloqueo de las gallinas que escarbaban la tierra en busca de semillas, y por el grito penetrante de las cigarras vibrando en la clara luz azul, cual si aún fuese mediodía. Estaba a punto de dormirme cuando escuché ruido. De inmediato presté atención y vi al cuidador y al perro tendidos sobre una estera a la sombra del cerco. Me llamó la atención su total quietud. Daban la impresión de estar muertos. Preocupada y curiosa, me acerqué en puntas de pie. El cuidador se percató de mi presencia antes que el perro. Abrió grandes los ojos en gesto exagerado y con un rápido movimiento se incorporó para sentarse con las piernas cruzadas y preguntar: «¿Me echaste de menos?». Me pareció una pregunta extraña y reí nerviosa luego de admitir que sí. «¿Por qué no entraste en mi cuarto esta mañana?», agregué, y al observar la falta de expresión en su rostro, insistí: «¿Dónde has estado estos últimos 3 días?». En lugar de responder, me hizo una nueva pregunta, esta vez en tono áspero. «¿Cómo andan tus estudios?». Fue tal mi sorpresa que no supe qué responder. No sabía si decirle que la marcha de mis estudios no era asunto de su incumbencia, o confesar que me encontraba atascada. «No te molestes en tratar de pensar una respuesta», dijo. «Dime la verdad. Admite que necesitas mi experta opinión sobre tu trabajo». Temiendo no poder dominar mis ganas de reír, me arrodillé junto al perro para rascar su cabeza. «¿Y bien?», exigió. «¿No vas a admitir que sin mí estás perdida?». Indecisa en cuanto a su salud mental, decidí que era mejor halagarlo que contradecirlo, y admití no haber escrito una sola línea en todo el día. Le dije que lo había estado esperando, pues solo él podía rescatarme, y le aseguré que a él y no a mis profesores competía decidir mi suerte como aspirante a graduarse. Visiblemente complacido, pidió mi trabajo para echarle una mirada. «Está en inglés», le advertí con toda malicia. «No podrás entenderlo». Y tragué mi deseo de agregar que aun estando en castellano superaría su capacidad. Insistió en su solicitud y cumplí. Desparramó las hojas en torno de él, algunas sobre la estera, otras sobre el piso polvoriento, y extrajo del bolsillo de su camisa unos anteojos de armazón de metal que procedió a colocarse. «Es importante parecer educado», dijo en voz baja dirigiéndose al perro, que paró una oreja y gruñó como para manifestar su acuerdo. Enseguida el perro cambió de lugar, y el cuidador me invitó con un gesto a sentarme entre él y el animal. Parecía una lechuza
austera y doctoral, hojeando las hojas esparcidas. Emitió sonidos desaprobatorios, cloqueando con la lengua. Se rascó la cabeza y barajó repetidas veces las hojas, al parecer en procura de cierto orden que parecía eludirlo. Al cabo de un buen rato de estar sentada en esa postura, comenzaron a dolerme los músculos de mi cuello y de mis hombros. Suspiré impaciente y me recliné contra el cerco. Cerré los ojos, y pese a mi creciente irritación debo de haberme dormido, pues me sobresaltó un suave pero insistente zumbido. Abrí los ojos y sentada ante mí descubrí una mujer alta y hermosa, espléndidamente vestida, que me dijo algo que no entendí. Aumentó el zumbido en mis oídos. La mujer se me acercó y en voz alta y clara preguntó: ¿No me vas a saludar? ¡Nélida!, grité. ¿Cuándo llegaste? Estoy tratando de deshacerme del zumbido en mis oídos. Recogió sus largas y bien torneadas piernas bajo la falda y me abrazó. ¡Qué bueno verte! Entretanto el cuidador frunció el entrecejo y murmuró sus comentarios. Tus garabatos no solo son difíciles de entender, sino que además no tienen mucho sentido. Los ojos de Nélida parecían incitarme a contradecirlo. Yo, ansiosa por escapar a la intensidad de su mirada, me movía molesta hasta que ella asió mi brazo con firmeza. El cuidador comenzó a leer el contenido de las páginas con una lentitud exasperante, y si bien lo que decía sonaba familiar, yo no captaba si en realidad seguía el texto, pues me era imposible concentrarme. Me irritaba su manera caprichosa de mutilar las frases y a veces hasta las palabras. En suma, sentenció al terminar la última página, se trata de un mal trabajo. Ordenó los papeles formando con ellos una pila y se recostó contra el cerco adoptando la misma posición que me enseñó Isidoro Baltasar. La pierna derecha cruzada sobre la otra, con el tobillo apoyado sobre el muslo izquierdo y los ojos cerrados. Guardó silencio tan largo tiempo que lo creí dormido, y por lo tanto me sobresaltó cuando con voz lenta y mesurada comenzó a hablar de antropología, historia y filosofía. Sus pensamientos parecían formarse a medida que hablaba, y las palabras fluían de manera clara y precisa, con una simplicidad fácil de seguir y comprender. Lo escuché con atención, pero al mismo tiempo no dejaba de intrigarme el hecho de que supiese tanto acerca de las tendencias intelectuales de Occidente. ¿Qué grado de educación poseía? ¿Quién era él en realidad? ¿Podrías repetir todo de nuevo? Pregunté no bien hubo terminado. Quisiera tomar algunas notas. Todo lo que dije está en tus papeles, me aseguró. Enterrado bajo demasiadas citas, anotaciones al pie de la página e ideas mal desarrolladas. Se acercó hasta que nuestras cabezas casi se tocaron. No basta citar obras ajenas para dar a tu trabajo la veracidad que le falta. ¿Me ayudarías a rehacerlo? Pregunté desorientada. No, no puedo hacer eso. Debes hacerlo tú misma. Pero es que no puedo, objeté. Tú mismo acabas de señalar lo malo que es mi trabajo, que créeme, es lo mejor que he podido hacer. No es verdad, me contradijo de manera vehemente, para luego mirarme con una expresión mezcla de sorpresa y calidez. No dudo de que tus profesores aceptarían tu trabajo una vez que lo hayas pasado en limpio, pero yo no lo haría. Carece de originalidad. Lo único que haces es parafrasear lo que has leído, y yo exijo que dependas más de tus propias opiniones, aun si contradicen lo que se espera de ti. Se trata solo de un trabajo de composición, dije para defenderme. Sé que puede ser mejorado, pero también necesito halagar a mis profesores, independiente de si estoy o no de acuerdo con lo expresado.
Necesito ser aceptada en el curso de posgrado, y eso en cierto modo requiere satisfacer a mis profesores. En contestación recibí una andanada de críticas, advertencias y sugerencias de parte del cuidador. Si deseas recibir fuerza del mundo de los hechiceros, ya no puedes trabajar con esas premisas. En nuestro mundo mágico, los motivos ulteriores no son aceptables. Si quieres graduarte, debes comportarte como un guerrero, no como una mujer entrenada para agradar, pues tú, aun cuando te pones bestialmente desagradable, procuras agradar. Ahora, en lo que se refiere al escribir, ya que no has sido entrenada para ello, cuando lo hagas deberás adoptar una nueva modalidad, la modalidad del guerrero. ¿Qué quieres decir con eso de la modalidad del guerrero? ¿Debo luchar con mis profesores? No con tus profesores, sino contigo misma, cada centímetro del camino, y debes hacerlo con tal arte e inteligencia que nadie notará tu lucha. No estaba muy segura de lo que quería decir con todo eso, y tampoco me interesaba, de modo que antes de que pudiese agregar algo, le pregunté cómo era que sabía tanto acerca de antropología, historia y filosofía. Sonrió y sacudió la cabeza. ¿No te diste cuenta de cómo lo hice? Y luego procedió a responder su propia pregunta. Atrapé los pensamientos en el aire, extendí mis fibras energéticas y pesqué esos pensamientos tal como uno pesca un pez con una caña en un inmenso océano de pensamientos e ideas que hay allí. Y trazó un amplio gesto con los brazos como para atrapar el aire que lo rodeaba. Para atrapar pensamientos, Isidoro Baltasar me dijo que uno debe saber cuáles de ellos pueden resultar útiles, argumenté. De modo que debes de haber estudiado historia, filosofía y antropología. Tal vez lo hice alguna vez, respondió no muy decidido, rascándose la cabeza perplejo. Sí, debo de haberlo hecho. Tienes que haberlo hecho, insistí, como si hubiese hecho un gran descubrimiento. Suspirando de manera audible, el cuidador se recostó contra el cerco y cerró los ojos. ¿Por qué insistes en tener siempre la razón?, preguntó Nélida. Sorprendida, miré boquiabierta cómo las comisuras de sus labios se curvaban en pícara y misteriosa sonrisa. Enseguida, con un gesto me ordenó cerrar la boca. Yo había estado tan pendiente de los comentarios del cuidador respecto de mi trabajo que la había olvidado, pese a tenerla frente a mí. O tal vez no fuese así. Quizá no estuvo allí, y la idea de que pudo haberse ausentado y regresado sin que yo lo percibiese me provocó ansiedad. No dejes que eso te preocupe, me consoló Nélida como si yo hubiese exteriorizado mi pensamiento. Nosotros estamos habituados a ir y venir sin que la gente lo note. El tono de su voz tuvo el efecto de suavizar la contundencia de la revelación, y mirando a uno y luego al otro, me pregunté si en efecto serían capaces de desaparecer ante mis ojos sin que ese acto fuese notado. Traté de asegurarlos para que eso no sucediese. Me tendí sobre la estera y, estirándome en actitud gatuna, avancé mi pie hacia el ruedo del vestido de Nélida que rozaba el suelo y moví la mano en procura de la chaqueta del cuidador, quien debe de haber sentido el tirón en la manga, pues se incorporó abruptamente y me miró. Yo cerré los ojos, pero continué observándolos a través de párpados entreabiertos. No se movieron. Sus posturas hieráticas no revelaban fatiga. En tanto yo debí luchar para mantener los ojos abiertos. Una brisa fresca con fragancia de eucaliptos comenzó a soplar. Jirones de nubes coloreadas surcaron el cielo y el profundo y transparente azul se hizo más difuso, disolviéndose de manera tan lánguida que se hizo imposible distinguir entre el cielo y nube, entre día y noche.
Me dormí con el pie en el ruedo del vestido de Nélida, y aferrada a la chaqueta del cuidador, como si mi vida dependiese de ello. Y cuando alguien tocó mi cara, tuve la impresión de que apenas habían transcurrido unos momentos. ¿Florinda? Pregunté, sabiendo instintivamente que la mujer sentada a mi lado era otra. Murmuraba algo, y tuve la sensación de que llevaba un buen rato haciéndolo, y yo recién había despertado para escucharla. Quise sentarme, pero con una suave presión sobre mi hombro la mujer lo impidió. En algún lugar en la oscuridad, una pequeña llama aleteaba insegura, iluminando la palidez de su rostro, confiriéndole un aspecto fantasmal. A medida que ella se me acercaba, parecía agigantarse, y también sus ojos se agrandaron cuando se fijaron en los míos. El arco de sus cejas, como un arco trazado por un marcador negro, se veía concentrado en gesto de preocupación. Suspiré aliviada cuando pronuncié su nombre. «Nélida». Ella aceptó mi reconocimiento con una leve sonrisa y un gesto de la cabeza. Quería hacerle preguntas acerca del cuidador y mi escrito, pero ella me silenció colocando un dedo sobre mis labios, y continuó con sus murmuraciones que se fueron haciendo más y más distantes hasta cesar por completo. Luego se puso de pie y me indicó hacer lo mismo. Obedecí y noté que ya no estábamos en el patio, sino en uno de los dormitorios vacíos sobre el corredor. «¿Dónde está mi trabajo?», pregunté alarmada ante la posibilidad de que el viento pudiese haber desparramado las páginas. Me aterraba la idea de tener que recomenzarlo desde cero. Con un gesto imperioso de su mentón, Nélida indicó que debía seguirla. Era mucho más alta que yo, idéntica a Florinda, y de no ser por su especial delicadeza, no hubiese podido diferenciarlas. En ese momento parecía una versión inconclusa de Florinda, una Florinda joven. Había en ella algo tan delicado, etéreo y a la vez atrayente, que yo solía bromear con Isidoro Baltasar, diciendo que si yo fuese hombre me volvería loco por ella. A lo cual respondía que quizá fuese esa la razón por la cual ella rara vez me dirigía la palabra. Nos dirigimos a mi habitación. Escuchaba pasos, pasos que venían de todas direcciones, que no podían ser obra de Nélida, pues ella caminaba con tal delicadeza que no parecía tocar el suelo. La absurda noción de que escuchaba mis propios pasos me hizo caminar con la suavidad de un gato, pese a lo cual el ruido no cesó. Los pasos de alguien se movían al unísono con los míos. El mismo ritmo repiqueteaba sobre el piso embaldosado. Varias veces miré hacia atrás, pero por supuesto sin hallar a nadie. Finalmente, en la esperanza de poder ahuyentar mi temor, reí fuerte. La manera abrupta en que Nélida se volvió me hizo temer una reprimenda, pero en lugar de ello, abrazándome, soltó la risa, y no di importancia al hecho de que su caricia no fuese cálida ni suave. Me gustaba Nélida, y el toque de sus manos me reconfortaba. Riendo, y acompañados por el ruido de los pasos, entramos en mi habitación. Un extraño brillo se adhería a las paredes, semejante a una niebla que se hubiese introducido a través de las 4 puertas ahora visibles. Además, había modificado el formato de la habitación, confiriéndole un aspecto casi cuadrado. Pese a mis repetidos parpadeos, no podía ver otro objeto que la mesa sobre la cual había trabajado los últimos 3 días. Me acerqué y me alivió ver mis papeles ordenados, y junto a ellos mis lápices todos afilados. «¡Nélida!», exclamé excitada, pero ya no estaba allí. La niebla se había hecho más espesa, se acercaba con cada inhalación de mis pulmones y se filtró dentro de mí, llenándome de una sensación agradable de lucidez y liviandad. Guiada por alguna fuerza invisible me senté a la mesa, desparramé los papeles y bajo mis ojos vigilantes surgió la estructura total de mi trabajo,
superponiéndose al original como la doble exposición de una película. Me perdí admirando el hábil desarrollo de los temas, y cual si hubiesen sido manipulados por alguna mano invisible, pensante y escritora, los párrafos se reubicaron imponiendo un nuevo orden. Todo era tan maravillosamente claro y simple que reí de puro gozo. Escríbelo. Las palabras repercutieron suavemente en la habitación. Miré en torno sin ver a nadie, y sabiendo que eso que ahora vivía era definitivamente más que un sueño, eché mano a mi anotador y a un lápiz y comencé a escribir a toda velocidad. Las ideas me llegaban con increíble claridad y facilidad e inundaban mi cabeza y mi cuerpo como ondas de sonido. Simultáneamente veía y escuchaba las palabras, pero no eran mis ojos y mis oídos los que las percibían, sino más bien filamentos internos que se extendían, y como una silenciosa aspiradora, chupaban las palabras que brillaban ante mí como partículas de polvo. Después de un tiempo, el orden superimpuesto comenzó a opacarse. Una a una las líneas palidecieron. Con desesperación procuré aferrarme a esta espléndida estructura, aun sabiendo que todo desaparecería sin dejar rastro. Solo quedó la memoria de esa magnífica lucidez, y luego también eso se extinguió como un candil que alguien hubiese apagado. Un resto de niebla, delgado como una hebra, permaneció flotando en la habitación para luego desaparecer en pequeñas ondas y dejar tinieblas opresivas que se cerraron sobre mí. Me sentí tan extenuada que supe que me desmayaría. «Recuéstate». No me molesté en mirar. Sabía que no vería a nadie. Con un gran esfuerzo abandoné la silla y me arrastré hasta mi cama.